Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Hoy vamos a ver, a terminar de ver el tema uno y 2, ¿no? Sobre, ya hemos visto el tema uno, que es la filosofía política, la ciencia política, la teoría política y dentro de ella la teoría del Estado, o bueno, relacionada. Eh, las diferentes posiciones que se enmarcaron desde sobre todo de la teoría del Estado desde el punto de vista jurídico y cómo puede haber una noción incluso más, una noción tradicional vinculada a la norma jurídica del Estado de Derecho y una noción de teoría del Estado como disciplina, más bien histórica, de constructo histórico, político, que es la noción del profesor Julio Fernández Bulté, que además se va a construir evidentemente desde las propias saberes jurídicos, como él le llama ciencia jurídica, pero son saberes jurídicos, ¿no? Desde todas las ramas del derecho, incluyendo también las básicas, que son la sociología, la historia, la teoría del derecho, aunque él une la teoría del derecho con la teoría del Estado, ¿no? Las compacta. Eh, las compacta, ¿por qué? Porque él tiene una noción marxista, no solo crítica, de que el Estado y el derecho van en conjunto. Esto es un tema importante desde el punto de vista histórico, que vamos a ver en clases, pero justamente si algo vamos a también, los que están conmigo en teoría del derecho, ya lo vamos a empezar a ver, pero si algo yo defiendo es la noción de pluralismo jurídico. La noción de pluralismo jurídico hoy afirmaría que el Estado no es el único que produce el derecho, o que la noción de Estado es una noción muy amplia, no es la noción del Estado moderno actual. ¿Está bien? Esa es justamente la diferencia. Es que si tú te sientas con Julio Fernández Bulté, el autor de ese texto de Introducción a la Teoría del Estado, que él incluso toma parte por una visión crítica, incluso marxista, etc., lo que plantea es justamente que la noción él plantea una noción de Estado mucho más amplia, un concepto de Estado muy amplio, ahorita vamos a hablar de eso con el tema de la palabra Estado, a diferencia de esa noción restringida que sería la de Jeleny, que es una noción de Estado vinculada al Estado-Nación, al Estado moderno, a ese Estado moderno, al Estado-Nación no, al Estado moderno. Esto es muy peculiar porque justamente la noción de Estado de Derecho es la noción del Estado-Nación liberal que está dentro del Estado moderno, se incluye dentro del Estado moderno. Y la noción de Julio Fernández Bulté, que también es un autor, Jeleny es de finales del siglo XIX, principios del XX, Bulté es de toda su desarrollo fue en la segunda mitad del siglo XX. La noción esta marxista es una noción de que concibe al Estado como fuerzas políticas, instituciones, que se desarrollan según las relaciones sociales y económicas. Por tanto, es una noción mucho más amplia. Y donde hay coerción, hay territorio, hay población, esa noción amplia, amplísima del Estado, implica evidentemente que sea un decursar histórico y que pienses el Estado no solamente en el Estado moderno, sino desde la antigüedad. Y eso provoca que tú pienses siempre que todo derecho viene con un Estado, pero esa noción de Estado es organización política. Por tanto, hoy Bulté reconoce, incluso el autor lo reconoce en su texto de teoría del derecho y no sé si en este de teoría del Estado, reconoce la existencia del pluralismo jurídico. Por tanto, no estaría en contra de que justamente, amén de que exista, de que ellos conciban que el Estado y el Derecho van juntos, como Estado como organización política, que no existan otras organizaciones políticas que impliquen derecho. Por ejemplo, las comunidades indígenas, ¿no? Eso es importante entenderlo, ¿vale? Eso es importante entenderlo. De todas maneras, de esto vamos a hablar un poco más. No se me aturdan, vamos a hablar un poco más y les voy a dar algunos elementos más adelante. Bueno, eso también vimos las nociones sociológicas, las tres nociones sociológicas,
bueno, de manera general ya hemos explicado la marxista, la sistémica y la funcionalista. Y estábamos viendo la relación, vimos la relación gobernantes-gobernados, que ha sido una relación que no ha sido históricamente la misma en función de su estudio, y la relación eh, y la relación, a ver, es que interrumpen la clase. Y la relación Estado-sociedad, que tampoco ha sido una relación, evidentemente, una relación que... ahora, la clase está interrumpida porque el compañero pone solo su nombre, no lo dejo entrar. Ahora el compañero ya lo dejo entrar porque evidentemente llegó hasta temprano. Por eso les pido que cumplan las reglas de un inicio, porque ven, ahora tengo que interrumpir la clase porque tengo que atender la entrada. Entonces, por eso les pido encarecidamente, los que están aquí están cumpliendo la regla. El torno es, cumplen las reglas encarecidamente desde el inicio, porque me interrumpes la clase, porque ya veo que si eres un estudiante, estás ahí desde hace rato, no pusiste tu nombre y apellido bien, y ahora yo tengo que interrumpir para seguir. Porque tengo que buscarte en la lista, etcétera, etcétera. No es menor el asunto. Bueno, por favor. Entonces, volviendo, vimos la relación gobernante-gobernado y la relación Estado-sociedad. Estas dos relaciones, lo que expone el autor es que no han sido siempre estudiadas de la misma manera, que históricamente se han visto de manera diferente. Y la última parte también tiene que ver con lo que estábamos explicando la clase pasada, justamente donde surge el término Estado y vuelve a meter de nuevo la misma discusión histórica. A ver, yo voy a incluso a unir un poco esa discusión histórica, porque lo pone en tres momentos y realmente es una discusión histórica que tiene que ver justamente con cómo se concebía en la antigüedad el Estado y cómo se concebía la relación gobernantes-gobernados. Bueno, ahí también hay una diferencia porque nos dice Bobbio que evidentemente siempre se habló de los gobernantes, ¿no? De cómo funcionaban los gobernantes y las instituciones, etcétera, y no de los gobernados, y que esta noción cambia en la modernidad. Y la noción Estado-sociedad es que antes se hablaba de civis, de polis, y no se hablaba de Estado, y que esto cambia también en la modernidad. A ver, y justamente es lo que dice la tercera parte, la tercera parte o el tercer acápite del texto que estamos leyendo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí lo tengo. ¿Qué es el origen del nombre? Bueno, lo que plantea el autor acá es que realmente la noción de Estado antes no se usaba como la concebimos hoy, como un genérico, ¿no? Como un concepto genérico. Y que se prevé y se ve que es Maquiavelo quien lo pone como un concepto genérico frente a la forma de gobierno. Es decir, hay un Estado, un tipo de Estado, y esos estados es genérico respecto a la forma de gobierno. La forma de gobierno sería república, imperios, principados, que en este caso hoy sería más bien república o monarquías. En aquella época, en el caso de Maquiavelo, hablaba de repúblicas o principados. Y que evidentemente el concepto de Estado era un concepto que se deriva, la palabra se deriva de estatus, y el estatus de la cosa pública. Y entonces de ahí se fue como delimitando un concepto genérico y que antes no existía. A ver, eso es verdad, eso es un hecho, pero no es anacrónico que nosotros hablemos del Estado esclavista, ni es anacrónico que hablemos de ese genérico, aunque en aquella época no se le dijera Estado, al Estado esclavista de la Grecia clásica o al Estado esclavista románico, ¿entiendes? No es anacrónico que usemos el término desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque ya está muy claro que cuando hablas de Estado estás hablando de toda la organización política como un genérico y que dentro de ese Estado va a haber
formas de gobierno. Por ejemplo, el ejemplo de Roma es muy claro. Roma primero tuvo una monarquía, después tuvo república y después tuvo imperio. Claro, cuando Roma habla de monarquía, república, imperio, está hablando de formas de gobierno, de cómo se organizó ese Estado desde el punto de vista histórico. Y esto es importante, y fíjate, él tiene una nota ahí muy interesante que dice que Cicerón lo tiene clarísimo, que una cosa era, incluso tenían clarísimo, una cosa era ser un reino y otra cosa la república. Tienen muy clara la distinción. Y también menciona cómo Hobbes, por ejemplo, Hobbes en el siglo XVII todavía habla de civitas para hablar de Estado, y cómo el otro autor es Bodin, Jean Bodin, en 1576, que es siglo XVI, habla de la república para hablar de todas las formas de Estado. A ver, en esta clase sí vamos a dialogar y a ver los tipos históricos de Estado, las formas de Estado y las formas de gobierno. Son tres cosas diferentes, ¿no? Tres cosas muy diferentes. Tipos históricos de Estado, van a ser los tipos, cómo se fue conformando ese genérico históricamente. Históricamente tuvo una conformación diferente cada vez. ¿Está bien? Son los tipos históricos de Estado. Ahora, de los tipos históricos de Estado, no obstante, internamente en cada tipo histórico de Estado hay formas de Estado y formas de gobierno. Es otra clasificación, ¿no? Hay formas de Estado y formas de gobierno. Y eso lo vamos a ver en esta clase como clasificaciones que incluso las que se mantienen hoy, fundamentalmente. Las que se mantienen hoy, que son muy claras, que tienen que ver, por ejemplo, en forma de Estado, claramente, la república y la monarquía, ¿sí? Esa es la forma de Estado. La de gobierno tiene que ver con presidencialismo, parlamentarismo, ¿no? ¿Qué es lo que predomina en la organización de la institución política? Eso lo vamos a ver en clases. Vamos a leer una lectura sobre eso y van a tenerlo claro porque es muy importante que esto lo tengamos claro a la hora de darnos cuenta después cómo analizamos el Estado mexicano, ¿no? Que es una república, evidentemente, que en este caso es presidencialista y federal además, ¿no? Y federal. Su forma de gobierno institucional implica, su gobierno es presidencialista, tiene una distribución federal, tiene una serie de principios y todos los estados pueden coincidir en algunos, pero muchos no. España es una monarquía parlamentaria, sí, parlamentaria. En el caso de Inglaterra igual, una monarquía parlamentaria, ¿no? Forma de Estado, forma de gobierno. Ahora, ¿cuál es el tipo histórico de Estado en el que estamos hoy? Pues esos son estados que ahí habría que analizar cómo los vemos como tipo histórico de Estado. Es un hecho que son estados modernos en la actualidad, además de ser modernos, es un hecho que muchos son liberales, pero es un liberalismo que ya ha tenido muchos cambios, por tanto se han tenido influencias neoliberales eh, o, o no, o no, o están cambiando pero hacia un Estado de otro tipo. Y eso ya tiene que ver con el funcionamiento del Estado, económicamente. Pero si tú vas a la forma de Estado y forma de gobierno, por ejemplo, México sigue siendo una república federal, representativa, de división de poderes, presidencialista. Y la forma de gobierno es presidencialismo. Eso no ha cambiado. Ahora, eso no quita que tú dentro del sistema muevas cuestiones económicas y también de decisiones políticas. Por tanto, el tema del neoliberalismo es un tema que es más de coyunturas. Para mí, dentro del Estado moderno está el Estado liberal, el Estado social de derecho, el Estado constitucional garantista, que justo el Estado mexicano se supone que según la Constitución sería constitucional garantista, y, el Estado socialista también,
el Estado socialista como Estado moderno. Existe también el Estado socialista, es otro tipo, es otra conformación del Estado. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Pedir la palabra? Bueno, seguimos. A ver, Araceli, Andrade. Araceli, pon tu micrófono. No se escucha. No, ahí, no. Ah, lo tienes cerrado. Ahí está abierto. ¿Ya puedes hablar? No se escucha. Si no le diste a la entrada conectarse con internet, no se escucha. ¿Ustedes le escuchan? No, ¿verdad? No, no se escucha. Si quieres puedes poner algo en el chat, en lo que se resuelve. Bueno, seguimos. ¿Alguien más quiere comentar algo para yo seguir? Yo, profesora. A ver, ¿quién es? Gabriel, adelante. No sé si se puede aclarar un poco la distinción entre teoría de Estado, teoría política y teoría del poder. A ver, la teoría del Estado es una disciplina que sobre todo se estudia en derecho. No sé si en ciencias políticas se estudia teoría del Estado. Ustedes estudian teoría política. ¿Tú mismo me puedes decir que vienes de allí? Tú tienes una Yo materia estoy que... en el área de filosofía. Estoy Ah, tomando esta como optativa. ya lo sé, pero mi pregunta es si en la carrera de ciencias políticas existe una materia que se llame teoría del Estado. Yo me imagino que sí, ¿eh? Dice Araceli que sí, que hay una materia que se llama teoría del Estado. A ver, dice Jessica que nos dices, en teoría política sí se estudian las teorías del Estado. Ok, vale. Viviana Carolina, a ver, y ahora yo voy a responder. Vale, adelante. Viviana, Carolina. Ya se escucha tu micrófono, puedes hablar. Si pones si pones tu cámara mejor, por favor. A ver, bueno. A ver, ¿otra persona que quiera hablar? Bueno, a ver, la teoría del Estado es para estudiar la organización política del Estado. Y las teorías políticas te pueden estudiar muchas más cosas, no solo la organización del Estado, sino toda la articulación de la política. La política no siempre está vinculada al Estado, no tiene por qué. Las relaciones políticas se pueden dar entre muchas instituciones y no son estatales. Actores políticos, actores, movimientos sociales, por ejemplo, entre grupos sociales, entre movimientos. Claro, el Estado es un actor ahí, en la teoría política, evidentemente. Pero una cosa es trabajar, para que quede claro, vamos a trabajar los tipos históricos de Estado, las formas de Estado, las formas de gobierno, ¿sí se entiende? Y eso es teoría del Estado. Ahora, si yo quiero después decirte además la posición, cómo se analiza el Estado sociológicamente, también es una posición, ¿no?
cómo se analiza el Estado sociológicamente es una posición. Cómo se analiza el Estado antropológicamente también es una posición, aunque la antropología se centre en los seres humanos, no en el Estado como institución. Pero puedes en un momento determinado decir, bueno, dentro de los grupos sociales, movimientos sociales y ver alguna relación con el Estado en la antropología. Y puedo también trabajar cómo se analiza el Estado filosóficamente hablando, ¿no? Que está más pegado a la filosofía política, que también ya es la construcción de principios, que no solo incluye el Estado. Para mí la filosofía política trabaja todos los principios que tienen todo este tipo de relaciones, las relaciones, dónde están los actores, las instituciones, etcétera, y el trabajo de principios lo más universales y generalizables posibles, ¿no? Aplicables a todo tipo de instituto, de instituciones políticas. Y lo que vas a crear son principios, postulados, ¿no? De cómo debe ser la política. Es el texto que vamos a leer de Dussel. El texto de Dussel es un texto de filosofía política, muy claro, donde todo el tiempo nos está prescribiendo, nos está dando principios y postulados de qué es la política, de cómo debe ser la política, de cómo debe funcionar, ¿no? No se centra para nada en el Estado. De hecho, voy a cambiar un poquito el programa, lo voy a cambiar, lo que no tuve tiempo de hacerlo con este rollo del internet, de Zoom, me tuve que concentrar mucho en ver sus listas, en depurarlas, etcétera, y no tuve tiempo, no he tenido tiempo, pero tengo la intención de separar justamente esas visiones, y este es el estudio filosófico para que lo entiendan, este es el estudio más de teoría del Estado, que serían los textos que hay en el sitio de Bulté, tipo histórico de Estado, formas de Estado, formas de gobierno, ¿qué es lo que más hace la teoría del Estado? Y después, y poner también ese estudio del Estado desde la sociología, poner un texto de Pierre Bourdieu, que quiero que lo vean, y vean cómo se analiza, hasta ahí es lo que nos da tiempo, ¿no? Filosofía política, teoría del Estado pura, vinculada al derecho, pura digo entre comillas, ¿no? Más vinculada al derecho, como se ve en el derecho, y desde una visión más sociológica. Ahora, ¿qué es la teoría política? Pues esos conceptos generales, pero que a la vez, que también trabajan los actores políticos, que trabajan las relaciones de la política, pero que no se convierten en principios, Gabriel. Esa es la diferencia. Que no tienen por qué ser principios. Y son conceptos que se adaptan a diferentes tipos de teorías. Creo que Jessica por acá decía, se ven las teorías del Estado. Yo creo que lo que ven son teorías políticas vinculadas al Estado. Eso es lo que yo creo que ven. Las diferentes teorías. ¿Cómo pueden ser estas mismas que se plantea aquí sociológicamente? Bueno, que si funcionalismo, que si. Es que depende. A ver, me dices Giovanni. Ah, que tienes problema con el micrófono. Si tiene algo que ver el mito de la caverna de Platón con las teorías del Estado. No puedes hablar, ¿verdad? Para que tú mismo comentes el tema. No se escucha tu micrófono. Bueno. A ver, espérense, déjenme terminar esta parte y pasamos rápidamente a todos los tipos de dudas y comentarios. A ver, yo lo que quiero es que entiendan es que la palabra de Estado es verdad que antes no existía, pero había una noción de organización política, una noción de organización política que era muy clara y que te iba armando la idea de cómo nos organizamos políticamente. Y entonces, evidentemente, por ejemplo, en la antigüedad, en la Grecia clásica, específicamente, que es lo que ustedes preguntan cuando se habla de Aristóteles, cuando se habla de Platón, se está hablando de la Grecia clásica, no la Grecia antigua. Y justamente todos ellos sí están dialogando de cómo es la política, de cómo nos organizamos las personas, los individuos,
¿no? Y realmente el proceso de organización de la Grecia clásica fue bastante elevado desde el punto de vista político, al punto de que ellos hacen todo un proceso de institucionalidad basada en la polis. Por eso les decía en la otra clase que los ciudadanos de la polis no se concebían sin estar participando en la polis, y eso era la política. Claro, eran los ciudadanos, ni los esclavos, ni las mujeres, etcétera, etcétera, y eso implicaba evidentemente la manera en que participaban, cómo se organizaban, cómo se tomaban las decisiones. ¿Ven? Estoy dialogando sobre política acá. Sobre política era justamente un tipo de Estado y una forma de Estado y formas de gobiernos. Y cuando tú te lees a los griegos clásicos, vas a ver que ellos tienen clarísimo que hay diferentes, aquí lo menciona Bobbio, formas de Estado y formas de gobiernos. Ellos dicen muy claramente, por ejemplo, acerca y esto lo dice Aristóteles, lo dice el propio Cicerón, una cosa es el Estado, bueno, Cicerón es de Roma, cuidado, no confundamos, eh, no confundamos, pero aquí lo tenía yo señalado, que está muy interesante, cómo plantea que realmente, ya no sé dónde está, que la manera en que está escaneado este texto se pierde. A ver si lo encuentro. Bueno, cuando se plantea que una cosa es la Roma republicana y otra cosa es la Roma imperial. Una cosa es la Roma de la República, que fue entre el 500 antes de nuestra era, es justamente cuando empieza la Roma republicana, es el 570, si mal no recuerdo, hasta el 24 antes de nuestra era, que fue justamente la época, matan en el 44 a Julio César en el Senado, que era ya, es un cónsul, no es que sea un emperador César. César no llegó a ser emperador, se quería poner la investidura de emperador, pero eso implicaba cambiar la forma de gobierno y dejar de ser república. Y la república había perdido atributos en esos 500 años, había sido muy, muy luminosa la república en su forma organizativa. Eso lo vamos a ver en clase, es impresionante. La república instituye una serie de instituciones, y no valga la redundancia, es así, impresionantes acerca de cómo funcionar en un territorio determinado, una población, qué tipo de controles, qué tipo de relaciones hay, qué tipo de instituciones, cómo estas tienen pesos y contrapesos, y no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy. Es la cosa pública o la red pública de la República Romana es impresionante, y por eso se llama república. Y de ahí, con una democracia participativa ciudadana increíble. Y de ahí, justamente el conflicto con César, las conquistas de la Roma antigua, lo que provocan es que César quiera centralizar el poder de la República en su persona y convertirse en emperador. Y eso sería otra forma de gobierno. Un, un, como se le denomina eh, en este caso, un imperio. Que en este caso no es otra cosa que volver a una centralización del Estado monárquica, bastante monárquica, sin ser monarquía, era más bien un imperio, ¿no? Un imperio, como también se le llama principados, etc. Esto es muy importante porque ahí tú ves que entonces ellos tienen claro que hay diferentes formas de organización, aunque ellos no le llamen Estado, el Estado de Roma, el Estado, y ellos le llaman, y después le llamaron imperio a todo, y tenían muy clara la distribución de imperio, provincias, municipios, y que ya la forma republicana no era la misma. Tanto es así que cambian las instituciones políticas, las cambian. Y eso pasó en el imperio empieza a rige el primer principado con Augusto, César Augusto, que es sobrino de Julio César, y de ahí viene toda una serie de emperadores hasta el 470 aproximadamente, que se cae el Imperio Romano Occidental. Ricardo, adelante.
Sí, nada más quería comentar un poco lo que se dice, como en ese periodo clásico de Grecia, pues ya tenían identificados algunos tipos de gobierno, ¿no? Como la tiranía, la oligarquía, la democracia, la república, la anarquía, la monarquía, y de hecho se pensaba cuáles eran justos y cuáles eran injustos. Ya estaban estudiados, ¿no? Cada uno de ellos, cómo uno podía convertirse en otro. Sí, y de hecho Aristóteles, Platón, por ejemplo, en la Grecia antigua, les odiaban la democracia, porque la democracia para ellos era muy claro el poder del pueblo, y el poder del pueblo era que la ciudadanía decidía, y creían que realmente debía ser aristocracia con oligarquía, aunque le veían sus... Pero la aristocracia es el gobierno de los buenos, en este caso, de los que saben, no de las buenas personas, de los que saben. Y de los que saben estaba vinculado a que tú tenías condiciones morales, pero también cognitivas para esto. Ahora te voy a responder el tema de lo del mito de la caverna de Platón. Y en este sentido es muy importante porque fíjate, ellos eran muy aristócratas. Entonces decían, la aristocracia es la mejor forma. Y la oligarquía es lo tenían muy claro, la palabra no la inventamos nosotros, viene de el que tiene poder económico. No, el gobierno de los justos, Ricardo, puedes tomar la palabra si quieres y lo dialogamos, pero era muy vinculado a la oligarquía el tema económico y sí, incluso lo cuestiona, Aristóteles lo debe cuestionar, que bueno, si tienen intereses económicos puede ser que no sean justos en su gobierno, pero está en contra de la democracia, son antidemocráticos por per se. El caso de Aristóteles es impresionante eso, tú dices, no manches. Bueno, voy a responder lo que dice el compañero del mito de la caverna de Platón, que es, realmente el mito de la caverna de Platón es una metáfora para hablar del conocimiento, no exactamente de las instituciones políticas. Eh, es como que el conocimiento, es como este concepto griego que era el hilota. El hilota, hay autores que lo dicen de manera diferente, pero el hilota, que después se derivó en la palabra idiota, no tiene nada que ver con una persona con discapacidad, tiene que ver con una persona que no sabe cosas, que no sabe cosas, que no sabe, que no conoce. Y justo el mito de la caverna de Platón está relacionado a esto, al conocimiento, a que el filósofo te puede con el conocimiento ilustrar para liberarte de las ataduras de que tú estás en una caverna, una oscuridad más bien, en la oscuridad. Eso tiene mucho que ver también con las paradojas luz-oscuridad. Yo te doy conocimiento, te doy la luz, ¿no? Te doy la luz. Este no es el caso, no estamos hablando de eso, estamos hablando de teoría política, no estamos hablando de conocimientos. Por eso, el aristócrata, lo que sí fundamenta, y está muy bien, fundamenta es que el aristócrata, que es el gobierno de los buenos en cuanto a los sabios, porque saben lo que están haciendo y porque tienen preparación para hacerlo. Fíjate, la aristocracia está pensada como algo de, de élite. Ese nombre después políticamente se fue resignificando y cuando tú hablas de aristocracia en el medioevo estás pensando en los señores feudales y después estás pensando en el estado absolutista de los condes, de los reyes, del rey, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero justamente la condición de ser aristócrata en todos esos modelos tiene que ver con que sabes, conoces, tienes la potestad, justo tienes el título de ser feudal o de ser después rey, conde, etcétera. Y antes, el origen es grecolatino y es el que sabe, el que tiene la capacidad para hacerlo porque ha tenido preparación para hacerlo. Entonces, si lo relacionamos así con la pregunta que hizo el compañero, lo que podemos dialogar es que justamente los que saben te pueden guiar a la luz con su conocimiento, pero justamente Platón estamos haciendo una analogía, Platón está hablando del conocimiento vinculado a los filósofos, no a el gobernante. Bueno, eh, bueno, para ir cerrando estos dos puntos, nos queda claro que justamente antes no se hablaba de los estados como se hablan ahora, de manera genérica, pero aunque la palabra no existiera como tal,
que viene de estatus, acuérdense que viene de estatus, no importa que no existiera, había, por lo menos en la Grecia clásica, en la Roma antigua, había una claridad en que había un género y una especie, y sobre todo que la especie era diferente, y los romanos lo llegaron a tener muy claro incluso en sus propios conflictos del paso de la monarquía a la república, sobre todo la república al imperio, como formas de gobierno diferentes. Una cosa era la república y su funcionamiento y sus instituciones, y otra cosa fue el imperio y sus instituciones. Y la vamos a ver en esta clase, así les voy a dedicar un par de clases a que puedan ver con claridad todas las instituciones románicas, sobre todo la república y el cambio hacia el imperio, ¿no? La monarquía, pues más general, pero es impresionante. Y ahí es donde justamente se va armando el derecho nuestro. Claro, ustedes, los que están conmigo en teoría del derecho, en legalidad social, podrán justamente, vamos a tener una unidad dedicada a sistemas jurídicos y vamos a tocar eso de manera general. No sé si con otros profesores lo van a tocar, no sé, también hay, ¿cómo decir? Libertad de cátedra y cada profesor da la materia, pero eso está en el programa de estudios, así que si se lo pueden exigir a sus profesores estaría bien. Si no se los dan, por supuesto. Bueno, entonces, bueno, seguimos. Y que la modernidad sí genera ya, y por eso siempre se dice, el Estado surgió con Maquiavelo, o lo dicen, y yo me quedo así cuando los estudiantes dicen eso, digo, ¿por qué ustedes dicen eso? ¿De dónde sacan esa concepción? Y claro, es que la visión esta liberal, moderna, es muy fuerte, y piensan, y entonces dicen, no, claro, porque ahí surgió la palabra y surge la cosa. No, perdón, una cosa es la cosa y otra cosa es la palabra. Que el término ya lo uses a partir del Príncipe y de la otra obra sobre Tito Livio, de Maquiavelo, que es buenísima también, eh, se use con más claridad como un genérico, no quiere decir que ahí surgió el Estado. Y esto es muy importante, el nombre no es la cosa. Y esto sí es un término epistémico. Una cosa es que tú construyas un concepto y otra cosa es que la cosa haya funcionado con otro nombre. Y eso es un poco lo que defendemos la visión marxista, neomarxista y la visión crítica, que hay que tener en cuenta muy, muy claramente el proceso histórico de conformación de las organizaciones políticas. Incluso ese proceso histórico, volviendo a las preguntas de Gabriel, lo puedes analizar desde diferentes teorías sociológicas, claro, desde diferentes teorías políticas. En cada momento histórico vas a agarrar diferentes teorías sociológicas respecto a las instituciones y las políticas, y vas a poder analizar cómo se analiza. Tú puedes agarrar lo que dice Parsons, los cuatro sistemas sociales, los cuatro subsistemas del sistema social, que es el político, el económico, el cultural, y ahora no recuerdo cuál es el otro, el cuarto, y los puedes agarrar y te los puedes llevar a Grecia y ver con ese esquema cómo funcionaba la Grecia clásica o cómo funcionaba la Roma esclavista, la Roma republicana. Claro que lo puedes ver. Claro, ya no puedes hacer trabajo de campo. Sí, harías un trabajo de campo de histórico, de documentación solamente, ¿no? No puedes entrevistar a nadie. Si de pronto ustedes ven a Julio César por ahí, apúrense, ¿no? No, veo aquí a Julio César, lo voy a entrevistar, el emperador, ¿no? o el gran general Julio César, no, pues no, claro que no. ¿Sí entienden? ¿Sí comprenden esto? Entonces, hay teorías que, claro, son aparatos conceptuales desde las cuales se puede analizar algo. Se puede analizar un fenómeno en otro momento histórico o en la actualidad. Por eso ahí se exponen algunas sociológicas y que fíjense, ellos hablan de sociológica, pero son teorías políticas. Son sociológicas, la de Parsons es sociológica, pero la teoría esta de los sistemas, del input-output, de la relación gobernantes-gobernados, es una teoría política. Yo siempre lo he leído como una teoría política, que es como cómo se analiza la relación gobernantes-gobernados, y eso lo puedes hacer perfectamente por ejemplo, cómo se conformaba la organización política estatal
medieval europea en el centro de Europa, teniendo claro que no existe ni Francia ni Inglaterra, sí, Inglaterra sí existía, pero Francia no existía todavía como tal. Existían comunidades, ciudades y comunidades. Por eso es tan importante el concepto de civis, incluso hasta la modernidad. A ver, recordemos, la modernidad sería hasta el siglo XVI, justo la conquista de América. Ahí empieza la modernidad, ¿vale? Para que lo tengan claro. ¿Sí? Es que estamos viendo esta lectura y yo soy un poquito más organizada y son conceptuales y las tenía puestas Jorge desde un inicio, el otro profesor, en las clases. A mí me gustan, pero a mí me gusta, yo soy un poquito más de cronología siempre histórica, para que no se pierdan. Pero bueno, eso lo vamos a hacer después. En la modernidad la vamos a asumir esta clase a partir del siglo XVI, de la conquista de América, 1492 específicamente, pero bueno, siglo XV-XVI. Que no es solamente la conquista de América, es el renacimiento medieval europeo, es la revolución científica, esos son los factores que implican el cambio hacia la modernidad. Todo eso se da entre el siglo XV y el siglo XVI. ¿Se entiende? La reforma protestante de la Iglesia son los 4 elementos fundamentales, ¿no? Reforma protestante, revolución científica, renacimiento. Yo separo revolución científica y renacimiento porque una cosa es, evidentemente, van juntos, van de la mano, pero para mí hay todo un cambio epistémico metodológico en la época y otra cosa, y que influyó en todo, en las artes, en la cultura, pero el Renacimiento yo lo vinculo más a las ideas filosóficas, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? De la época. Entonces tenemos Renacimiento, tenemos Reforma Protestante, tenemos la conquista de América, que no es otra cosa que la expansión global del capitalismo, y tenemos la revolución científica. Conocimiento, economía, iglesia, ideas y la ideología, ¿no? Las ideas culturales, ideológicas y políticas, que es el Renacimiento. ¿Está bien? ¿Se entiende? Hay quien une revolución científica con Renacimiento, pero yo lo separo porque digo, bueno, una cosa es toda la ideología y todo eso, y otra cosa es el conocimiento, pero van juntos, sí, se van muy juntos. Esa es la modernidad. ¿Qué va a pasar entonces en la modernidad? ¿Qué es lo que dicen nuestros autores? Uno, este autor, que cambia la relación gobernantes-gobernados. ¿Por qué? Porque sencillamente se va a poner el centro en los gobernados, en cómo ellos interactúan para darse su organización política, y empiezan a surgir las teorías de contrato social, etcétera, etcétera, más adelante. Y de todas maneras, eso es un poquito más adelante del siglo XVI, XV, XVI. Al inicio es el Estado absolutista, y el Estado absolutista todavía hay una relación muy vertical. Y después también con las obras estas de autores como Maquiavelo, van a empezar a teorizar y a poner el Estado como un genérico, y las formas de Estado y formas de gobierno como clasificaciones específicas. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar, y el origen, evidentemente, el origen del nombre no es el origen de la cosa. El origen del nombre puede ustedes ubicarlo teóricamente en determinados aspectos, en determinadas obras sobre todo, porque eso es una búsqueda doctrinal. Va a tener que ver con ese proceso donde ellos lo ponen como genérico. ¿Por qué? Porque se ve muy claro el Estado. Hay un territorio, eso lo vamos a ver también con los tipos históricos de Estado. Hay un territorio, el Estado moderno, hay concentración del poder, hay un poder militar que se subordina a esa concentración del poder, que está directamente vinculado a la centralización del poder, y a la vez hay un proceso de mantenimiento de orden interno-externo. Hay una relación interna-externa, es que todos se van sometiendo a ese poder que se concentra, los de adentro y los de afuera, y ese poder concentrado en el centro nos defiende de cualquier agresión externa, ¿no? Esa cuestión que hoy tenemos claro que tiene que ver con el Estado y las fronteras, ¿no? Evidentemente. Pero eso fue un proceso paulatino e histórico que se fue dando en la modernidad con el Estado absolutista,
Y para que tengan más datos y dejemos un poquito el concepto, el primer Estado absolutista es el Estado español, justamente, el Reino de España, ¿no? Es el gran primer Estado absolutista, ¿vale? Bueno, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Otro elemento fundamental que quiero plantearles es el tema de lo público. Evidentemente en la antigüedad lo público se asociaba al funcionamiento de todos, de la ciudadanía. En la Grecia clásica y en la Roma, sobre todo republicana e imperial, estaba vinculada a la ciudad, al ciudadano griego, al ciudadano grecolatino. Por tanto, estaba vinculada a las civitas. Primero a la polis en Grecia, es a la polis, y la polis es la ciudad, ¿no? ¿Sí se entiende eso? La polis es la política, pero a la vez es la ciudad, es el espacio territorial. ¿Qué pasa en Roma? En Roma vamos a tener dos situaciones. La república empieza por las ciudades. La república es la ciudad de Roma, pero eso se va expandiendo. Primero en la bota romana, en la bota famosa. Cuando vemos eso les voy a poner algunos mapas para que lo vean más claro. En la bota, que es la Lacio. Justamente toda la bota es la región de la Lacio, se va expandiendo y van generando, en esa expansión, van a aumentar, su sistema político se va abarcando y se va perfeccionando. Recuerden que son 500 años de república, es mucho tiempo. 500 años tiene peso en la historia. Entonces el desarrollo de las instituciones fue de poco a poco, ¿no? Y una de las cosas que tienen los romanos es que tienen como una estratificación social muy alta. Por ejemplo, se dividían las personas en patricios y plebeyos, pero dentro de los plebeyos también había estratificaciones. Una cosa eran los campesinos y otra cosa eran los guerreros, los que eran guerreros, los que iban a la guerra, los que estaban en el ejército, ¿por qué iban a la guerra? Porque iban a conquistar. Justamente estas personas eran los centuriados, las asambleas centuriadas. Otras eran los plebeyos en general. Y otros eran los patricios. Los patricios eran la gente que tenía propiedad y que tenía aristocracia, que sabían, que tenían conocimientos, ¿no? Y que podían gobernar. Entonces, pero sobre todo que tenían propiedad. Por tanto, cuando tú ves los comicios, son comicios curiados, la curia se los voy a poner aquí en el chat, curiados, que es los que están, la curia es, de hecho, por eso se le llama la curia romana, es los electos, la aristocracia, son los que tienen propiedad. Los centuriados tienen que ver con el sector militar y los plebeyos tienen que ver con el resto de la ciudadanía, que no tenían propiedad. Por tanto, ¿y de qué estoy hablando aquí? De instituciones. Esas instituciones se fueron perfeccionando mucho, mucho. Y fue muy interesante lo que se fue gestando institucionalmente. Entonces, lo que quiero decir con esto es, ya se me olvidó dónde estaba. A ver, en lo que me acuerdo aquí me dice, y voy viendo, aquí que Viviana nos hizo una nota. Ajá, dice Viviana que hay diferentes teorías políticas, como la clásica de Platón, la moderna de Maquiavelo, las teorías contractualistas, evidentemente, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, claro, ajá, muy bien. Pero sí, claro, es como estudiar las relaciones políticas doctrinalmente desde los autores, desde sus nociones de la relación política, de cómo se da la relación política. Entonces, ese semestre iniciamos con autores que hablan del Estado, derechos, ley, democracia, que es la noción liberal, como Kant. Kant no es liberal, es ilustración hegeliana, filosofía clásica alemana. Alexis de Tocqueville ya es liberal. Ese sí es liberal. Está bien. Esas son las diferentes teorías políticas. Pero fíjate, eso que nos expone Viviana ahí, que está en el chat, lo pueden leer.
son como una visión doctrinaria. Eso lo vimos en la primera parte de la clase, ¿se acuerdan? Son las visiones doctrinarias de cómo los doctrinólogos nos expusieron que se daban las relaciones políticas. Eso no quiere decir que eso fue lo que ocurrió. No. ¿Sí se entiende? Hay quienes lo plantean más apegado a la realidad y hay quienes lo plantean como formas ideales también, como prescripciones filosóficas. Por eso hacemos la distinción que entonces esa teoría política, por ejemplo, Rousseau cuando habla de la teoría contractual, del contrato social, ¿está hablando de la realidad francesa o está hablando de lo que él quiere que así funcione el Estado? A ver, ¿quién me responde? A ver, de los autores que expuso Viviana, ¿alguien ha leído alguno? Incluso el chico que preguntó sobre la caverna de Platón, ¿han leído o Platón o a Aristóteles? ¿Han leído alguno de estos autores? Bueno, ¿alguien quiere participar? Podrían decir, me gustaría que alguien dijera, Leonardo, adelante. Yo, bueno, ya leí a Maquiavelo, he leído algo de Platón, no he leído, obviamente Platón es muy grande, pero sí la teoría de esta de la caverna, sí la leí, se me hace muy interesante. Y ahorita en vacaciones estaba leyendo esta de Friedrich Hegel, El origen de la familia, la Leonardo, propiedad. mi pregunta es epistémica metodológica. Sobre todo metodológica. Los autores te describen la realidad. Platón está describiendo la Grecia clásica, la describe, eso sería ciencia política, incluso hasta cierto punto, ciencia política. O está hablando de cómo debía ser cómo él cree que debía ser la política en Grecia. ¿Está hablando de la política en Grecia? ¿De cómo funciona? ¿O en su Grecia, en la Grecia que él vivió? ¿O está hablando de cómo él cree que debía ser? ¿Cómo cree que debería de ser? Pues eso es filosofía. Sí. Eso es filosofía. Eso es para que vean la distinción. A ver, los que han ido leyendo, a ver, Lotán, que es Ulises, ¿no? Ulises, leíste a Maquiavelo. Maquiavelo te está describiendo cómo son las repúblicas y cómo funcionan las repúblicas italianas o cómo debían ser, si lo quieres decir. Igual a Patricia, igual a Carolina. Les doy la palabra, pero expongan, leí tal cosa y exponen tal elemento. Por favor. El que desee o la que desee. Bien, a mí me gustaría hablar. Adelante, entonces. Bien, yo considero que Platón nos habla en su obra La República efectivamente de cómo debería de ser un Estado, es decir, un Estado no existente en su momento. Y Aristóteles y algunos pensadores posteriores obviamente ya nos van a hablar de estados reales, nos van a hablar de los estados que existentes. Incluso Aristóteles pues, nos da toda una clasificación en relación a estos estados tal cual él los observa. Mi pregunta sería si finalmente, Entonces, ya relacionando las formas de... Hagamos un diálogo. Entonces, Aristóteles tiene dos cosas. Aristóteles describe la realidad griega, y en eso estoy de acuerdo contigo, porque dice cómo se organizan las poliestados, pero a la vez nos empieza a dar prescripciones después de cómo él considera cuál es la mejor forma de gobierno, ¿no? Y entonces ahí ya hay un tema de valoración. Entonces ya esa es filosofía. Si antes era ciencia política de la realidad, ahora es filosofía política. Y entonces tú dices, ¿cuál es la teoría del Estado? Pues la teoría del Estado es la que te está estudiando realmente las instituciones cuando se dan en su momento histórico. Te está estudiando las instituciones y te da los conceptos básicos de las instituciones. No te dice esta teoría política es contractualista o yo voy a ir por los contractualistas, no.
De hecho, no, es un poquito más conceptual. Gabriel, no, pero seguimos el diálogo, Gabriel, por favor. Sí, muy bien. Por otro lado, me surge la idea en relación a la lectura que yo he venido desarrollando, en torno a que una de las características para hablar de Estado era que poseía, digamos, el monopolio del poder, que era una de las características, y no tanto, digamos, en relación a la cuestión de la palabra. Yo lo veía desde la perspectiva del consenso, del discurso. Sin embargo, observo, y bueno, algunos teóricos lo han considerado, que ningún Estado opera por la pura vía de la coacción, sino que también tiene que, por otro lado, actuar desde la vía del consenso, vamos, o de la persuasión. Eso por un lado. Mi otra duda sería de qué forma, bueno, de qué manera, perdón, estas formas de poder, incluso de la teoría clásica moderna, a saber, distinguir a los estados entre paternal, despótico, civil, si solamente nos irían dando la posibilidad de entender o comprender, digamos, una fisionomía de este proceso de la conformación del Estado, y si finalmente realmente estas nuevas posturas en torno a la cuestión de lo civil, e incluso donde ya entra la cuestión más relacionada al aspecto social, nos dan la posibilidad de entender con mayor precisión el Estado moderno y ver qué límites realmente nos aportan estas visiones o esta clasificación clásica para comprender el Estado moderno. Esa sería como mi interrogante. No, tu interrogante, no tus interrogantes. Ponle plural. Son un montón de cosas. Yo no agarré todo. A ver, voy a tener que copiar. A ver, si hay una serie de clasificaciones que tú nos estás poniendo que tiene que ver lo que comentaste, paternal, civil, ¿y cuál es la otra? Despótico. Evidentemente, Despótico. exactamente. Evidentemente, las tres clasificaciones tienen mucho que ver con la relación gobernante-gobernado, ¿no es así? Exactamente, ¿no? Si el Estado es paternal en la relación con los gobernados, es civil porque los considera ciudadanos y entra ahí la igualdad, o es despótico porque pues, centraliza el poder y decide verticalmente, ¿no? ¿No? Paternal es, pues, a lo mejor le llaman así los paternales a lo que es el Estado social de derecho, ¿no? Que para mí, las características van a estar más vinculadas al derecho, a la organización, evidentemente, a ver, en derecho, ¿qué nos interesa? Nos interesa cómo está conformado el Estado, no solo constitucionalmente, jurídicamente, sino cómo está conformado, ¿no? Cómo está estructurado, esa estructura, qué tipo de funcionabilidad tiene en toda cómo se relaciona, cómo se relacionan las instituciones, pero también la relación Estado-ciudadanía. Y después nos interesa mucho, y lo que yo le agrego mucho es también que ahí no puedes hablar solo de política, sino también de economía, ¿no? De economía. Y todo esto se mide jurídicamente, en cómo está regulado, ¿no? Cómo está establecido. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, esas relaciones, no obstante, después que yo te doy toda esa estructura establecida, etcétera, etcétera, tiene un funcionamiento. Y ese funcionamiento puede ser peor o peor, más paternalista, más despótico, ¿no? Despótico, incluso aunque tengas una forma de Estado y una forma de gobierno específica, pueden darse por determinadas políticas públicas paternalismos, despotismos o como el otro que le llamaste mucho más civil. Esas son formas de funcionamiento, son categorías para el funcionamiento, ¿no? Incluso que pueden incidir en la estructura. La estructura también tú la puedes decir, esta estructura, como está regulada es civil, como está regulada es despótica, como está establecida es paternalista. ¿Está bien? Eso, para mí eso me queda claro, pero lo vamos a ver más estructuralmente, ¿no?
y vamos a ver también el funcionamiento de la política filosóficamente, de todas maneras. No sé qué más me comentaste, porque me comentaste muchas cosas. No sé si lo respondí todo. Bueno, la otra, mi duda era en relación al tema anterior de la concepción del Estado, que podríamos hablar de Estado cuando hay un monopolio o un uso exclusivo, digamos, de la coacción o del poder. Ese es el Y moderno, ese es el moderno. no tanto, digamos, de la palabra o del discurso, ¿no? Y yo lo veía por el lado de lo del consenso. Sin embargo, yo comentaba que algunos teóricos señalan que no necesariamente una forma de Estado puede operar por la pura vía de la coacción o de la fuerza, sino que también recurre al consenso, es decir, a la persuasión. Eso es verdad. Y esos son elementos que se analizan también sociológicamente y políticamente, desde teorías políticas y desde teorías sociológicas. Estoy de acuerdo contigo. Y justamente, claro, pero no solo el Estado, también el sistema económico. No es solo un tema de Estado, el problema es que yo creo que se piensa demasiado en el Estado, y para mí el Estado es un factor dentro de todo el sistema donde hay relaciones muy complejas o mucho más complejas, donde el Estado es uno de los actores, es un actor fundamental. Yo estoy de acuerdo que es un actor fundamental en todo el funcionamiento de la sociedad, pero no es el único. Para mí los actores económicos tienen mucha fuerza. Y entonces, por ejemplo, hoy por hoy, a mí me gusta usar el concepto de consenso y hegemonía de Gramsci, de Antonio Gramsci, el italiano, y evidentemente ninguna sociedad, ningún sistema funciona únicamente por coacción del Estado, no, para nada. Hay muchos consensos que generan hegemonía, y la hegemonía tiene que ver con un tema cultural e ideológico. Es que justamente Gramsci lo divide, por eso a mí me gusta porque lo divide muy claramente. Una cosa es ese poder coactivo que comentaba Gabriel, que nos da temor, que es la cárcel, los ministerios públicos que nos imputen un delito. Claro que nos da miedo eso, y que nosotros en ese temor, evidentemente cuando caminamos y lo vemos, decimos, Dios, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, porque te da temor hacer determinadas cosas. Y compulsa tu conducta, hay una compulsión de conducta. Pero eso no es todo, claro que no. Para mí eso es un % específico, muy específico de nuestro funcionamiento social. Nosotros funcionamos mucho a partir de aspiraciones, deseos y aspiraciones que tenemos como personas y como grupos sociales. Y en ese sentido, la aspiración parte de lo que yo estoy dando en teoría del derecho, que es parte de cómo funcionamos socialmente. ¿Y cómo tú funcionas socialmente hoy? Pues con una relación laboral. Esa es la relación social por excelencia, la laboral. Porque justamente tú lo que haces toda tu vida y toda tu familia lo que hace toda tu vida, a no ser que seas dueño de los medios de producción, e incluso siendo dueño de los medios de producción, es decir, ¿qué voy a hacer en la vida, no? Y entonces lo que te dedicas es, tengo que estudiar, tengo que trabajar, o me voy a dedicar, aunque te dediques al arte, al ocio, ese va a ser tu trabajo. Tu trabajo va a ser, bueno, voy a ser artista o voy a ser representante de no sé qué, regularmente, aunque no ganes dinero porque tienes un dinero que heredaste, que no sé qué, da lo mismo. La gente hace cosas todo el tiempo, y las cosas que hace lo hace como proyecto de vida, y regularmente todos estamos en ese 99%, que es que estudiamos donde se puede estudiar, y trabajamos, vivimos donde vivimos, estudiamos donde podamos estudiar, trabajamos donde podamos, y hay mediaciones de sentires y gustos y posibilidades, capacidades, pero capacidad no mental, capacidad como posibilidades, ¿no? Tuve la posibilidad de ir al extranjero a estudiar, chido. Tuve la posibilidad de estudiar Derecho, porque estás en la UASM, porque es por sorteo. Esta es una universidad que lo que busca es el acceso a quienes no lo tienen por meritocracia en otros lugares, ¿no? Entonces pude hacer esto, y después voy a poder a lo mejor montar un despacho
porque me voy a formar muy bien y después que me forme muy bien voy a montar un despacho y después me voy a dedicar a tales cosas en derecho. Bueno, hay un proceso de capacidad y vinculado a la posibilidad y después a la gestión que tú hagas como trabajador para ganarte la vida. ¿Para qué? Para reproducirte social y políticamente. Y hay quien, pues, te gustará votar, te gustará participar en la política o no, etcétera, pero regularmente todo el mundo arma su familia, genera su estatus. Y eso es un consenso occidental generado de forma de vida. Pero también es un consenso que no solamente es ideológico-cultural, condicionado económicamente. Si no hacemos eso, ¿de qué vives? Hay que hacerse las dos preguntas, ¿vale? ¿Está bien? Yo en eso estoy de acuerdo contigo, Gabriel, plenamente. El Estado está ahí, pero no es lo principal. Está bien. Para mí está clarísimo. Para mí es más importante las relaciones sociales. Estoy de acuerdo contigo. Te digo que vamos a cambiar un poquito los temarios, ¿no? Sí, vamos a ver los tipos históricos. Vamos a ver la parte como jurídica, pero crítica. Esa es la que vamos a ver. Pero sí vamos a ver la parte filosófica con Dussel, que se las voy a separar, no voy a ver igual en esta unidad, tengo que rearmar eso, y vamos a ver la parte también sociológica, estos elementos que tú estás poniendo en la mesa. Sociológica y política, ¿no? Está bien. ¿Qué más? Chicos, chicas, díganme, nos quedan 3 minutos, ¿no hay más dudas? No puedo creer. Ya algunos comentaron, varios y varias, sobre lo que hacía Maquiavelo, Aristóteles. A ver, yo lo que creo es que hay muchos autores que describen la realidad. Al describirla están haciendo ciencia política, es decir, te están describiendo lo que ocurre en ese espacio, pero regularmente la describen para hacer alguna crítica y después poner ese punto del deber ser, ¿no? El deber ser es mis principios o lo que yo creo que debe ser o cómo debe funcionar el Estado, las formas de Estado, de formas de gobierno, o las mejores, o cuáles serían las mejores, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre una percepción y otra? Una cosa es, la descripción es ciencia política, y lo otro puede ser o un tipo de teoría política, depende, volvemos, si es contractualista, depende, pero en mi criterio yo trato todo ese tipo de teorías y deber ser como filosofía política. Así lo trato yo. Para mí lo que hacen es plantear principios y postulados hacia dónde vamos, de funcionamiento de lo que debe ser. Claro, cuando yo estaría muy seguro que sería teoría política cuando realmente los conceptos solo son adaptados a su entorno histórico y no serían de corte universal, que se pueden mover en la historia. ¿Se entiende esa diferencia? Por ejemplo, si Maquiavelo solamente me dice a cómo deben ser esas repúblicas italianas en ese momento de 1500, que es justamente cuando España salió a ver, Maquiavelo todo lo que está diciendo, para mí es entre ciencia política y teoría política. ¿Por qué? Porque justamente él está pensando en dar una serie de conceptos que tienen que ver, después que describe las repúblicas italianas, en una serie de conceptos que tienen que ver con un contexto histórico muy determinado. ¿Cuál es? Uno, España conquistando América y queriendo imponer su forma de Estado y forma de gobierno hacia las repúblicas italianas. Y eran repúblicas, y ellos eran un reino, un Estado absolutista. Italia no era un Estado absolutista, ¿sí se entiende? Entonces ese contexto histórico es muy importante. Y ahí es donde tú ves que el concepto de teoría política está muy adecuado al contexto histórico, el contexto histórico. ¿Sí me van copiando? ¿Van conmigo? Y entonces eso se ve en los autores. Eso es la diferencia, son cómo tú vas leyendo al autor y vas definiendo qué es lo que está poniendo en la mesa. ¿Está bien? Bueno, si me quieren comentar algo más, yo con gusto les respondo. A ver, Martín dice una cosa increíble, pues sí, claro, Martín, llevamos 3, 4 clases ya diciendo esto. Digo increíble porque está bien, ¿no? Sí, justamente es que no hay un concepto de Estado, claro, no hay un solo concepto de Estado. Podríamos poner uno general como organización política que tendría que ver con
que tenga 3 grandes elementos: espacio, territorio, población. Ese sería un concepto generalizable. Una organización política tiene espacio determinado, territorio y población. Gabriel, si querías... voy a seguir aquí en la... bueno, algunos hablaron de Platón, de todo esto, Maquiavelo, viendo unos que son principios de filosofía política, otros descripciones de la realidad. Sí, sí, Patricia, exactamente, es lo que venimos diciendo en la primera clase: el deber ser es la filosofía y el ser es la ciencia política, es, lo que ocurre. Entonces, acá Viviana nos habla de Gramsci y dice Gramsci, ¿por qué no hablan? Ustedes pueden hablar, no manchen, ¿por qué tengo que leer yo esto? De verdad, no manchen. Gramsci retoma, ay, si tienen problemas de micrófono no tengo ningún problema en decirlo, la verdad. Gramsci retoma en su tesis aspectos como la base real de la sociedad, la fuerza de producción, relaciones sociales, abarca mucho más que solo el Estado, como menciona la maestra, y este autor habla acerca de lo que pasa y cómo se desarrolla y se relaciona todo dentro del Estado, la sociedad, y retoma algunas ideas de Marx al considerar la superestructura. Bueno, Gramsci, no algunas ideas, Gramsci es marxista, y es un neomarxismo, que lo que pasa es que él tiene muy claro el sistema marxista clásico de base económica, superestructura, etcétera, pero como Marx se concentró, y hay que decirlo así, Marx habla de todo, pero su cuerpo teórico sólido, fuerte, en mi criterio es el capital, y en el capital lo que nos explica es cómo funciona la relación social del capital, que tiene un condicionamiento económico fuertísimo, en el centro. Del capital evidentemente se deriva toda la relación con el Estado, con el derecho, etcétera, etcétera, y ahí está, propiedad privada, todo eso lo va mencionando, pero justamente Marx hubiera querido hacer un tomo dentro del capital de la relación estatal, la institucional y todo esto. No le dio tiempo. Y Gramsci se le concibe como el neomarxismo, que es posterior, por supuesto, en los años 30, 30 del siglo XX, 20, 30, era el primer secretario del Partido Comunista Italiano, estuvo preso hasta unos meses antes de morir, porque lo sacaron, estaba muy enfermo, y murió, ya no preso, pero acababa de salir de la cárcel. Y Gramsci lo que hace es cuestionarse que no solamente es un tema económico, ni solamente es un tema coercitivo, coactivo, sino que también es un tema de conciencia social, de consensos y hegemonías. Las relaciones sociales, que nosotros no solamente funcionamos porque hay un verdugo ahí que nos dice que nos va a meter presos, sino también funcionamos porque nosotros conscientemente y socialmente tenemos consenso con determinados sistemas cómo funcionan. Y en este caso no estamos hablando del sistema mexicano, no, es global. Al final vivimos en el sistema mundo capitalista y hay un proceso de relaciones sociales y nosotros nos levantamos todos los días, nuestra familia, y tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, hacer todo lo que tenemos que hacer para no solo sobrevivir, sino para vivir, buscando vivir dignamente. Por eso también ustedes están acá, tratando de estudiar. No es solo porque quieres aprender, sino porque en la vida necesitas después trabajar, etcétera, etcétera. No. Una cosa es Estado, otra cosa es gobierno, y las relaciones sociales. Y cuando hablamos de Estado y de gobierno, estamos hablando de instituciones que se crean mediante, con funciones, estructuras, funciones, etcétera, que claro que también propician, esas instituciones se mueven socialmente como relaciones sociales, como un actor. Pero las relaciones sociales es entre los seres humanos y entre los actores de la sociedad. Claro, los seres humanos no somos personas así únicas, ¿no? Natalia Celia es una cosa, Leonardo Santos otra, Brenda que todos somos ciudadanos, sí, pero si Natalia es dueña de una fábrica, su relación social conmigo es diferente ¿sí me entienden? Sí, y con sus trabajadores es diferente a la mía con respecto a
a que yo soy una profesora y punto, o que estoy en el sector intelectual. Entonces, no confundamos, porque si evidentemente el Estado y el gobierno, que son dos cosas diferentes, el Estado tiene una estructura y una funcionalidad diferente al gobierno. Eso lo vamos a ver en clases, no quieran a salir corriendo, apenas estamos empezando. Se puede diferenciar perfectamente, depende de la forma de Estado y la forma de gobierno, ¿entiendes? A veces se unen, a veces se separan, pero muchas veces están separadas. Claro que esos son personas que están ahí, pero ya tienen categoría de funcionarios, ¿no? Y en esa categoría funcionarial hay una relación con nosotros, donde hay una relación incluso de poder, no es una relación solo social, es de poder. Aunque las relaciones sociales se fundamentan en relaciones de poder, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero no sé qué te confunde, Salvador, porque no lo veo tan... No. La relación social no es el gobierno. El gobierno y el Estado tienen formas de organizarse, ¿no? Instituciones y estructuras. Y se relacionan con nosotros, claro está. Y nosotros con ellos. Y nosotros incluso podemos ser parte del Estado del gobierno. ¿No? Eso no funciona solo, no es un robot, son personas, ¿vale? Son personas, somos personas las que están ahí. Pero la relación social es todo lo que ocurre entre los seres humanos. Claro, ¿cuál es la relación más dominante hoy social? Que es lo que vimos en la otra clase, que tú también estás presente. La laboral. ¿Pero por qué la laboral? Porque lo que te está diciendo el autor, que la relación social por excelencia que domina hoy la relación de desarrollo económico social, que es ser un asalariado. Y esa es la que domina, el 99% de las personas estamos ahí, ¿no? En un sistema como que es el capitalista, ¿se entiende? Eso es lo que dice, no otra cosa. Pero las relaciones sociales son muchas, Salvador. Acuérdate que son las relaciones de amistad, las relaciones de afectividad, ¿no? Está bien. Bueno, chicos y chicas, ya les robé 8 minutos. ¿Cómo vamos? ¿Les parece bien si cerramos la clase aquí? ¿Todavía tienen dudas sobre estos temas? ¿Podemos pasar al otro tema? No, hoy no, por supuesto. El miércoles, ¿podemos empezar a leer otros temas? Estuve apuntando a los que participaron e incluso también tomo en cuenta todos los que participaron en el chat, por favor. ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, entonces damos por cerrada la clase hoy y la clase de hoy y continuamos el